Buenos días, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra, gracias por su Santo Espíritu, gracias por la iglesia, Señor. Le alabamos, le bendecimos y suplicamos que usted obre en su pueblo, Señor, que usted nos enseñe, nos guíe, nos ministre, Padre Santo. Bendíganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht. Él era un escritor, dramaturgo que consideraba que hace un siglo, había un cambio de paradigma. Un nuevo mundo estaba por aproximarse y entonces todo lo que era conocido como el mundo y como la sociedad en aquel momento iba a desaparecer. Ante la experiencia de lo desconocido, es general que respondamos con incertidumbre. Y sin Dios, es muy común que la gente vea el cambio como una crisis, como un momento de choque, como un momento en donde va a haber problemas, en donde va a haber circunstancias dolorosas, en donde no sabemos cómo enfrentar lo que viene. Y si eres una persona que está acostumbrado a las costumbres, y si eres una persona que está acostumbrado a las tradiciones, y si eres una persona que está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera porque así siempre se han hecho, probablemente te has encontrado en crisis cuando encuentras una situación nueva. Cuando leemos la Biblia, nosotros debemos de entender que la Biblia es un solo libro y es una sola historia. Y esta sola historia tiene diferentes personajes. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a Abraham de Ur de los Caldeos, un hombre que no conocía a Dios, no amaba a Dios, no sabía quién era Dios, pero Dios viene y dice: voy a tener una relación contigo y tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y como señal de esto, te voy a dar una nación, descendencia, y te voy a dar una tierra donde puedas estar con esa descendencia. Y esta es la historia de la redención del hombre. Como Dios nos muestra a través de su relación con el pueblo de Israel, su amor benevolente. Es un amor que está enraizado en la benevolencia, que está enraizado en el corazón mismo de Dios. Dios le eligió para ser un pueblo y Dios se hizo un pueblo a través de personas infértiles, a través de hombres que eran engañadores, a través de personas que no tenían ninguna virtud, pero la gracia de Dios estaba por encima de ellos. Así es que Dios, en este amor benevolente, los perdonaba, los amaba, los redimía y los transformaba. Y así vemos cómo Dios va trabajando en su pueblo y va trabajando con su pueblo y va trabajando a través de su pueblo. Y su pueblo se convierte en un instrumento de gracia para el mundo. Cuando nosotros vemos el pacto con Abraham, nosotros vemos que Dios va a bendecir no solamente a Abraham y su familia, sino a todas las naciones. Todas las naciones van a ser benditas a través del pacto que Dios ha tenido con Abraham. Así es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos a un pueblo y vemos que este pueblo es infiel y vemos que este pueblo es traidor y vemos que este pueblo es necio y vemos que este pueblo es limitado y vemos que este pueblo no estudia y vemos que este pueblo, sin embargo, Dios en su amor benevolente procura el bien para su pueblo y procura el bien para su pueblo y procura el bien para su pueblo. Cuando ustedes lean el libro de Oseas, ustedes van a identificar de qué magnitud era el amor de Dios para su pueblo. Cuando el hombre peca y cuando el hombre traiciona el pacto y cuando el hombre hace lo indebido y cuando el hombre va y adora a otros dioses, Dios siempre está ahí y siempre permanece fiel a su pueblo.
Porque no se trata de tu justicia, no se trata de tu obediencia, no se trata de tus buenas obras, sino se trata del Dios benevolente que ha decidido entrar en una relación contigo. ¿Quiere decir que vas a poder pecar y hacer lo que se te pega la gana? No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, la fidelidad de Dios y el amor de Dios para su pueblo siempre va a estar ahí. Una y otra vez Dios había mostrado su misericordia y les había colmado de bendiciones a pesar de su necedad y a pesar de su pecado. No lo merecían, pero Dios siempre fue fiel. La razón de su cuidado es que Dios desde la eternidad había decidido amar con amor bondadoso y profundo al pueblo que había elegido. Por gracia, por pura gracia. Esto es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay gracia, es el Evangelio, Dios viniendo por los hombres y Dios redimiendo a los hombres y Dios perdonando a los hombres una y otra y otra y otra vez. Así es que cuando llegamos al libro de Juan, nosotros tenemos algunas noticias que son importantes y que valen la pena que recordemos. Juan capítulo 10, versículo 1, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, de la palabra, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y aquí está la situación con el pueblo de Israel. Lo que el Nuevo Testamento vemos es que los judíos no van a poder ser reconciliados con Dios y permanecer en paz con Dios por su vida religiosa, ni por ir al templo, ni por hacer la ley, porque nadie puede ser salvo por cumplimiento de la ley. Y lo que también vemos es que los gentiles, con su paganismo, con sus buenas intenciones y con su idolatría, no van a poder reconciliarse con Dios. Por lo tanto, Jesucristo viene a ser el reconciliador entre Dios y los hombres. Aquel que niega a Cristo niega la vida, es lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Este es el pecado de Israel. El pecado de Israel es que aún viendo el amor benevolente de Dios y aún conociendo el pacto y aún sabiendo de la promesa del Redentor, crucificaron a Cristo y negaron a Cristo como el Salvador. Pero este es el juicio para todo aquel que no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esta es la verdad espiritual de esto. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, Jesús dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. La salvación, la vida y la bendición solo son en Jesucristo, en nadie más. Así es que nosotros tenemos al pueblo de Israel que, a pesar de conocer la promesa, que a pesar de conocer las características de este Salvador en Isaías 53 y otros pasajes, que a pesar de tener el anuncio de que el Salvador iba a venir de ese pueblo, ellos rechazaron a Jesús. Y aquí nos encontramos en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el Nuevo Testamento es gracia y que el Antiguo Testamento es ley. Pero esto es mentira. Se debe entender que Israel ya no tiene la preeminencia. Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 11. El plan de Dios es que después de Jesucristo, la iglesia ya no se conforma, o el pueblo de Dios ya no se conforma por la nacionalidad judía, sino se conforma por haber creído en Jesucristo. Es decir, si hay personas que son judías, pero creen en Jesucristo, son parte del pueblo de Dios y reciben la bendición de la promesa. Y si hay gentiles que no son judíos,
pero creen en Jesucristo, pasan a ser parte del pueblo de Dios. Y aquí es como les he dicho varias veces, todos pueden ser salvos, incluso chilangos como yo. Todos pueden ser salvados, ¿sí? Hay esperanza para todos. Pero es a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo. Así es que el libro de Hechos nos narra lo viejo no ha terminado de morir, pero lo nuevo no ha terminado de nacer. El libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia naciente y cómo está resurgiendo esta iglesia y cómo está reordenando todas las cosas. Cambios por todos lados. Ahora la proclamación de los apóstoles y la proclamación de los discípulos de Cristo es que Jesucristo es el Señor y que todos deben de creer y se deben de arrepentir. Deben entender que Israel ya no tiene la preeminencia, que ahora la iglesia está compuesta por judíos y gentiles que han creído en Jesucristo. Jesucristo es la puerta de entrada. Solo Cristo, nadie más. Los apóstoles predicaban desde las sinagogas y ese era el principio ministerial. Cuando nosotros vemos a Jesús en los evangelios, vemos relatos de Jesús confrontando a los fariseos, confrontando a los escribas, confrontando a los maestros de la ley. Jesús iba a la sinagoga y desde la sinagoga enseñaba las escrituras con autoridad y con poder. Así es que cuando Jesucristo resucita y asciende al Padre y los discípulos van a hacer misión, nosotros vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles llegan a las sinagogas y predican el evangelio en las sinagogas. Y a los judíos se les dice, el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento ya ha venido. Dios ha cumplido su promesa. Todos crean en Jesucristo. El Mesías ha llegado. Y el hecho de que el Mesías haya llegado hace que todas las cosas sean distintas. Ahora los sacrificios deben de ser vistos a la luz de Cristo. Ahora la relación con Dios debe ser vista a la luz de Cristo. Ahora la obediencia a la palabra debe ser vista a la luz de Cristo. Y vemos momentos de crisis. Cuando Pablo pasa a predicar por todo el segundo viaje misionero que vimos de Pablo, nosotros vemos cómo Pablo llegaba a las sinagogas, enseñaba en las sinagogas y lo sacaban. En el capítulo 14, los judíos se ponen celosos de cómo Pablo enseña y entonces lo azotan y lo meten a la cárcel. ¿Se acuerdan? Y dices, ay, qué mal le fue a Pablo. Pero en la siguiente ciudad, capítulo 16, a Pablo lo hacen pasar por muerto, lo sacan de la ciudad y lo apedrean y piensan que está muerto. Y entonces Pablo, por obra del Espíritu Santo, se levanta, se mete otra vez a la iglesia y se mete a la ciudad y vuelve a predicar del Evangelio. Pero en el capítulo 17 nosotros vemos cómo los judíos de Tesalónica, escuchan a Pablo y se llenan de envidia por la manera en que está predicando y porque está predicando a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y entonces alborotan a la gente, hacen una revuelta y Pablo tiene que salir huyendo. No contentos con esto, Pablo se va a Berea y en Berea escuchan el Evangelio y atienden a la palabra y examinan la Escritura a ver si lo que está diciendo Pablo es verdad, lo que todo creyente debería de hacer. Pero ¿sabes qué hicieron los de Tesalónica? Desde Tesalónica vinieron hasta Berea y alborotaron a la gente y Pablo tuvo que salir corriendo a Atenas. Y en Atenas vuelve a pasar lo mismo. En mi sermón anterior hablé sobre Galión y cómo Galión era el procónsul y tenía la autoridad para promover una persecución no solo sobre Pablo, sino sobre todo el cristianismo. Y Dios en su soberanía utiliza a un hombre no creyente que no le interesan las cosas y que no está motivado por la justicia para preservar a la iglesia y el evangelio. Y entonces nos encontramos en el capítulo 18, versículo 23 en adelante.
en donde lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Pero aquí es donde quiero que veamos las cosas distintas. ¿Será acaso que el Evangelio, será acaso que Cristo nos permita responder de diferente manera ante la crisis? ¿Será que tengamos que entrar en shock y tendremos que responder con mal cuando vemos el cambio dentro de la iglesia? ¿Será que las nuevas cosas deberían de ser mal recibidas porque nunca lo hemos hecho de esa manera? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra al respecto? Y entonces me gustaría que evaluáramos estas circunstancias y que veamos cómo la gracia de Dios nos permite ser instrumentos en medio del cambio. Hermanos, pongamos el Evangelio y pongamos la gracia de Dios en el contexto de la iglesia para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 18 del capítulo 18. Pablo, después de quedarse muchos días más en Corinto, 1 año y medio, y después de que los hermanos se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén, y aquí viene el cambio, para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo el orden de la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Este es el cambio de paradigma. Y no sé si ustedes lo notaron, a mí me costó mucho trabajo notarlo, pero este es el cambio de paradigma. Pablo tiene un tiempo de bonanza, y lo que vimos en el capítulo 18, en la primera parte, fue que Dios le dice: no te preocupes, Pablo, yo voy a hacer que puedas estar en esta ciudad y voy a preservar la vida. Tú sigue hablando de la palabra de Dios, que yo estoy actuando. Y pasa 1 año y medio, y tiene la bendición de este año y medio, y puede enseñar a la iglesia de Corinto y puede edificar a la iglesia. Pero después de eso, Pablo hace un voto. Y en Números nosotros vemos el voto de los nazarenos. Los nazareos, no nazarenos, los nazareos eran los que no bebían vino, no comían todas las comidas como el resto de la gente y no se cortaban el cabello. Así es que había varios votos nazareos. Juan el Bautista era un nazareo, Samuel era un nazareo, y ¿quién era otro nazareo famoso? Muy bien, Sansón era el otro nazareo de por vida. Pero parece que Pablo está agradeciendo a Dios por el tiempo de bonanza y de bendición que está viviendo en la iglesia. Y se tiene que cortar el cabello. Y este corte de cabello era un rito completamente importante. Y era un rito que implicaba sacrificios, que implicaba ir al templo, que implicaba quemar el pelo en el templo, que implicaba un montón de cosas. Pablo se acerca a Éfeso, y en Éfeso la sinagoga entiende el Evangelio y quiere conocer más. Pero Pablo dice: no puedo, tengo que moverme, es tiempo de ir a Jerusalén. Así es que Pablo todavía considera los votos del Antiguo Testamento, pero los ve a la luz de Cristo. Él sabe que el voto no significa nada si no es por Cristo, y sabe que su vida religiosa no sirve de nada si no es a través de Cristo. Sin embargo, está agradecido con Dios por las bendiciones y utiliza lo que él ha aprendido y las tradiciones con las que ha estado, pero ahora lo ve a la luz de Cristo. Y este es un cambio de paradigma para Pablo. También vemos a Priscila y Aquila, que reemplazaron a Silas y a Timoteo. Salen con él, vuelven a salir con él, y ahora Pablo los deja para que ellos empiecen la iglesia en Éfeso. Los deja como el equipo ministerial en Éfeso, y más adelante vamos a ver las bendiciones de eso. Hermanos, nosotros debemos de ver nuestra participación en el cuerpo de Cristo para edificar a la iglesia.
Debemos ver la manera en cómo podemos servir a otros y debemos de ver la manera en cómo estar haciendo crecer a las personas que están a nuestro alrededor. Eso es la iglesia. Y entonces Pablo entra a la sinagoga y vuelve a enseñar en la sinagoga y vuelve a hablar con los hermanos y vuelve a decirles: ustedes deben de creer en Jesucristo. En estos versículos, en donde Pablo salta de un lugar a otro, ¿sabes cuántos kilómetros se aventó Pablo de viaje? 2,500 kilómetros. Estamos hablando desde aquí hasta allá, bien lejos, más allá de California. Más allá de California. 2,500 kilómetros. No sabemos todo lo que Dios hizo en ese viaje, pero no necesitamos saberlo, porque el Espíritu Santo no nos lo deja declarado. Lo que sí sabemos es que cuando Pablo llega con premura, ya no a la sinagoga, ya no al templo, ya no a la vida religiosa, ya no a cumplir con los ritos del Antiguo Testamento, porque él ha entendido de Cristo y él ve todo su trasfondo a través de Cristo. Pablo llega a la iglesia. Pablo ya no llega a las sinagogas, ya no llega con los judíos. Y tenemos este hermoso final de esta primera parte del ministerio de Pablo, en donde se nos dice, y después de allí, pasar algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Fortaleciendo a todos los discípulos. Pablo ahora ve su ministerio a través de la cruz, ve su ministerio a través de Cristo. ¿Le predica a los judíos? No. ¿Entra a las sinagogas? No. Su tercer viaje misionero se dedica a pasar iglesia por iglesia, por iglesia, por iglesia, en donde ya les había predicado el Evangelio. Y su propósito es fortalecer, confirmar, establecer los cimientos de aquellos que ahora se declaraban discípulos, seguidores de Cristo, de aquellos que se habían identificado con Cristo. Y como lo dije hoy en la clase de conexión, de aquellos que estaban dispuestos a apropiarse las verdades de Cristo para su vida. No solo que conocían la historia, sino que genuinamente habían apropiado la obra de Cristo para ellos. Así es que vemos ahora a un Pablo que ya no está preocupado por los judíos, sino que está preocupado por la iglesia. Y quiero que vean en esto, hermanos. Le puse a este sermón, aceptando los cambios como instrumentos de gracia. Y quiero que vean cómo Pablo se ve como un instrumento de gracia. Cómo ve su vida, cómo ve su ministerio a través de la gracia de Cristo. Y es a lo que tú y yo estamos desafiados. Los cambios van a seguir siendo en la iglesia, pero tú y yo debemos de ser instrumentos de gracia y debemos de ver cómo podemos fortalecer, edificar y establecer a nuestros hermanos. Los que son viejos en la iglesia deberían de estar gozándose por los nuevos que están llegando a la iglesia. Los que son viejos en la iglesia deberían de estar celebrando las doctrinas de la gracia y deberían de estar estudiando la palabra de Dios para ser ejemplo de las personas que están llegando a la iglesia. Porque para eso hemos sido llamados. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Ojo con esto, a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila, y una vez más instrumentos de la gracia, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar por Acaya,
los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos y le recibieron, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. La manera en cómo se describe a Apolos, creo que no hay una manera tan clara para describir a Pablo. Es decir, el ministerio de Pablo no se describe así. Apolos era un hombre, yo lo defino como elocuente, pero también estudiado. Es decir, era un hombre que predicaba, que hablaba, que tenía oratoria, pero al mismo tiempo era un hombre que tenía sustento de lo que estaba diciendo. No era un sofista, no era un simple griego que nada más trataba de discutir. Este hombre era lógico. La palabra elocuente no se refiere a hablar. La palabra elocuente en griego se refiere a ordenado, un pensamiento ordenado, claro, contundente, un pensamiento que te lleva a entender algo, ¿sí? Es decir, este hombre lo que decía lo hacía con un razonamiento claro, preciso y organizado, con ideas claras para que la gente entendiera lo que estaba viviendo o lo que estaba hablando. Otra de las descripciones es que era poderoso en las Escrituras, no estaba improvisado. El vato no llegaba con su sermón doblado en una servilleta y decía, a ver, dejen veo qué. Ni tampoco decía, a ver, qué el Espíritu me pone ahorita para... No. El hombre conocía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios y era poderoso en la palabra de Dios. No eran sus argumentos, no era su lógica, no era su entendimiento, sino estaba proclamando la palabra de Dios. Lo que se debe de hacer desde el púlpito y lo que se debe de hacer en las clases y lo que tú debes de hacer con tus hijos es proclamar la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 dice que Jesús contestaba y la Escritura dice, y está escrito cuando estaba siendo tentado por Satanás. Este hombre había sido instruido en el camino, es decir, él sabía que Jesús era el Mesías. No solo sabía como buen judío que era una persona que iba a venir un Mesías, sino sabía que ese Mesías ya había llegado y que su nombre era Jesús. Y aunque era de Alejandría, fue criado en un contexto judío. Y hay otra palabra, ferviente de espíritu. Y cuando se dice ferviente en espíritu, literalmente esta palabra se utiliza en dos sentidos. Cuando se habla de líquidos, es algo que está hirviendo, pero cuando se habla de sólidos, es algo que brilla, ¿sí? Es decir, no es algo que simplemente está. Cuando se dice que este hombre era ferviente de espíritu, es que Juan Calvino dice que él era celoso de lo que enseñaba con pasión aquellas cosas que había aprendido de la palabra de Dios. Así es que tenemos a un hombre entendido, tenemos a un hombre dispuesto a hablar y tenemos a un hombre que estaba defendiendo la palabra de Dios. Y quiero que vean esto. Este hombre, siendo entendido, siendo elocuente, siendo capaz, siendo poderoso en la palabra de Dios, siendo ferviente de espíritu, fue llevado aparte y fue enseñado a más. Y aquí vemos una doble responsabilidad que es lo que debería de ser dentro de la iglesia. Pudiste haber estudiado, pudiste haber conocido, pudiste haber sabido muchas cosas, pero aun cuando seas un gran maestro, debes de tener la humildad para ser animado, para ser ministrado y para ser enseñado por otros. Porque no se trata del conocimiento que tienes ni de los libros que tienes, sino se trata de que cuando una persona te muestra con la palabra de Dios una nueva idea o te muestra un error que tienes, debes de ser humilde y debes de aceptar. Fíjense cómo este Apolos no dice, no, ¿qué te pasa? Si yo soy bien bueno, yo vengo de Alejandría, la biblioteca del mundo, ¿qué te pasa? ¿Acaso no has escuchado los sermones que tengo? No hace eso. Por otro lado, también quiero que vean la gracia que tiene en
esta Priscila y Aquila. Este matrimonio que se quedó para cuidar a la iglesia de Éfeso, este matrimonio ahora se acerca con él y lo aparta y lo lleva a su casa. Y en privado le dice, bien, pero te hace falta. Pero te hace falta aquí, pero te hace falta aquí, pero te hace falta aquí, pero te hace falta aquí. Necesitas conocer mucho más del camino del Señor. Cuando nosotros vemos hombres capaces, cuando nosotros vemos instrumentos que están siendo utilizados por Dios y que tienen la disposición de seguir aprendiendo, lo que Dios hace es maravilloso. Porque este hombre siente el llamado de ir a Corinto. Y él se va a Corinto, y él enseña en Corinto, y es edificada la iglesia de Corinto. Por eso los corintios, cuando Pablo escribe, dice, unos son de Apolos, otros son de Pedro, y otros son de Pablo. Porque era maestro de la iglesia. Así es que, hermanos, nosotros lo que deberíamos de buscar es eso. Lo que deberíamos de buscar es, por más tiempo que tengas, por más que conozcas, mantente humilde para aprender de la palabra de Dios. No ay, por favor, eso yo ya lo sé, eso ya lo conozco. Sé humilde. Porque no es el poder de la elocuencia de una persona, sino de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, quiero que vean cómo cuando te ves como un instrumento de la gracia, el cambio es de bendición. El cambio es algo que es amable, el cambio es algo que incluso es deseable. Porque ahora entiendo más, porque ahora profundizo más, porque ahora puedo alcanzar más. Y eso es lo que deberíamos de hacer en la iglesia. La última sección tiene que ver con el capítulo 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y aquí viene la explicación. Y Pablo dijo, Juan bautizó con un bautizo de arrepentimiento. Entonces el pueblo, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Dos datos importantes. Un bautismo de arrepentimiento y creer en Jesús. La iglesia ya se había expandido. Si ustedes tienen la curiosidad de abrir un mapa y de ver desde dónde está Jerusalén hasta dónde está Acaya o Corinto, ya les dije, son 2.500 kilómetros y es una franja que recorre desde el sur del mapa, así, hasta el otro extremo del mapa. Pablo ya recorrió todo esto y conoció muchas historias y vio muchas personas. Y ve a estas personas que habían escuchado a Juan el Bautista y que habían creído lo que Juan el Bautista había dicho. Y hay dos cosas disruptivas de la predicación de Juan el Bautista. La primera es que Juan el Bautista le decía a los judíos, ustedes se tienen que arrepentir. Los judíos pensaban que los gentiles se tenían que arrepentir y que los gentiles deberían de reconocer que eran impuros. Pero los judíos no. Por eso era disruptivo el mensaje de Juan el Bautista. También los judíos deben de arrepentirse y deben de creer en el que ha de venir, porque ese es el que yo proclamo. Manuel, ¿y qué importa si ellos ya conocían de este bautismo y ya simpatizaban con Juan el Bautista? Bueno, Pablo lo explica. Era para perdón de los pecados, pero también era para que ellos creyeran en aquel que había de venir. Imagínate tener el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Imagínate tener la promesa sin el cumplimiento de la promesa. Imagínate tener la bendición, pero no completa. Así es de importante. Así es que Juan, una vez más, se ve como instrumento de gracia y dice, pues déjate explico.
La promesa de Isaías 53, del Redentor que venía a sufrir, que venía a padecer, ya llegó. En Jesucristo tenemos el perdón de los pecados, en Jesucristo tenemos la reconciliación y en Jesucristo tenemos la garantía de vida eterna. Pero no solo eso, Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó de la muerte. Y en su resurrección, Él tiene toda autoridad y todo poder. Y no solo eso, la implicación de esto es que la iglesia no se ha quedado sola. La iglesia hoy está siendo dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo es el que transforma los corazones. El Espíritu Santo es el que da dones para que puedas ministrar en esto nuevo que estamos predicando, que se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tú debes de ser parte de esto. No más. Así es que necesitaban entender todo esto y necesitaban entender las implicaciones de esto. Hermanos, si tú crees que has creído en Jesucristo y que eso es suficiente, te hace falta. Te hace falta entender que creer en Jesucristo es ser parte del cuerpo, es ser parte de la iglesia, es estudiar como iglesia, es servir como iglesia, es aprender como iglesia, es amar como iglesia. Te hace falta entender no solo que, me siento tan bien cuando vengo a la iglesia, no me importa. Lo que importa es que entiendas, y lo que importa es que vivas, y lo que importa es que cambies, y lo que importa es que reconozcas la gracia de Dios, y que puedas ser transformado por la gracia de Dios, y que puedas ayudar a otros en su transformación. Tenemos un problema. Ya hay pocos asientos. Y entonces podemos resolverlo de dos maneras. Podemos levantarlos, podemos poner más sillas y ocupar toda la parte de atrás y no hay problema, seguimos todavía con asientos, o podemos levantarlos y podemos decir, levántate y sirve, levántate y trabaja, levántate y sé un miembro activo de la gracia de Dios en esta iglesia donde Dios te ha puesto. Un hombre no creyente llama crisis cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero cuando el Dios de gracia está involucrado en esta transición, todos los creyentes son instrumentos de la gracia para edificar al pueblo de Dios. Deberías de orar, deberías de pensar, ¿necesito creer? ¿Necesito entender más? ¿Necesito estudiar más? ¿Necesito servir? ¿Cómo puedo edificar a esta iglesia donde Dios me ha puesto, de la cual yo soy parte? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo a través de mi vida, cómo a través de mi participación en algún ministerio puedo edificar a otros para que crean en el Evangelio? Qué bendición sería que más personas pudieran venir, pudieran sentarse, porque hay personas que ya se han levantado a servir. Hermanos, esto es la iglesia. Y esto es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Las cosas nuevas siempre van a haber en la iglesia. Cambios siempre va a haber en la iglesia. Pero la gracia de Dios es lo que nos sostiene, es lo que promovemos y es lo que compartimos con las personas que se están acercando a la iglesia. Tú eres parte, si eres parte del cuerpo de Cristo. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Padre, porque cada persona que está escuchando, cada persona que ha creído, cada persona que ha estudiado, cada persona que está sentada aquí, Señor, ha sido expuesta al Evangelio, Señor, solo por Cristo. Al mismo tiempo han escuchado, han crecido, han madurado en su fe, Señor. Suplico que su Santo Espíritu ahora les ponga fuego en su corazón, Señor,
que los haga hervir en su interior y que sean celosos de buenas obras, de amor a su palabra, Señor, de edificación a su pueblo, Señor. Suplico, Padre Santo, que su iglesia se levante y sirva. Suplico, Señor, que su iglesia se vea como instrumento de la gracia para el buen nombre de su Hijo amado. Se lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.